Isaías 64, versículos 1 al 9. La palabra del Señor nos dice: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para pedir ayuda, socorro, asistencia para predicar tu palabra. Te pido, oh Dios, que lo que salga de mis labios no sean mis pensamientos, ni mis ideas, ni mis afirmaciones, sino la poderosa espada de tu palabra penetrando en los corazones, partiendo los tuétanos, convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Señor, ablanda los corazones endurecidos. Trabaja en las mentes cauterizadas. Prepáranos para oír tu palabra y poder cumplir lo que tú nos pides. En el nombre de Jesús. Amén. Siendo pecadores, ¿podremos ser salvos? Es una pregunta válida después de leer este pasaje. Quiero que ponga su mirada en el versículo 5, en especial al final de ese versículo. Allí está esa pregunta. Y quiero que durante el sermón pueda notar que es en ese punto, precisamente en la mitad del pasaje, donde está el punto más importante que usted esta tarde puede llevarse en su corazón. Hablemos un poco y brevemente de Isaías. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Isaías era un hombre noble que tenía acceso a la corte del rey. Dios lo usó como profeta para hablarle a Israel. Isaías es un libro profundo, es un libro maravilloso. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación y tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. El libro de Isaías es un libro que
se considera el libro más cristocéntrico del Antiguo Testamento, es decir, el que más apunta a Cristo como libro profético del Antiguo Testamento. Algunos teólogos llaman a Isaías el profeta evangélico o el profeta mesiánico, porque él se encargó 700 años antes de que naciera Jesús de resumir el evangelio. Y si no, lea Isaías 53. Observe usted también que Isaías es el hombre que desde el Antiguo Testamento nos habla acerca de la obra redentora de Cristo manifestada en lo que Dios hizo con Israel. Israel, una nación desobediente, una nación contumaz, una nación dura de cerviz, con la que Dios ha trabajado por siglos y siglos y ha sido paciente con ellos. Isaías se encarga de hablarle a ese pueblo. Hay un dato importante que no podemos dejar de mencionar. Y es que el libro de Isaías tiene profecías sobre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Todas las profecías relacionadas con la primera venida del Señor Jesucristo en Isaías se cumplieron al pie de la letra. Lo cual nos da base para decir que las profecías relacionadas con la segunda venida de Jesús también se cumplirán. El libro de Isaías es citado en el Nuevo Testamento más de 65 veces. Y su nombre, el nombre de Isaías, aparece más de 22 veces en el Nuevo Testamento. Pero incluso, si usted busca el libro de los Hechos, en el capítulo 8, usted se va a dar cuenta que la porción de la escritura que usó Felipe para evangelizar al etíope fue Isaías 53. Es decir, podemos notar la influencia de este profeta y de su libro y de lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, incluso para nosotros en el tiempo de la gracia. Ahora, este pasaje de Isaías es un pasaje denso, porque en él se mezclan profecías que se cumplieron en el pasado, pero profecías que aún no se han cumplido. Y el mensaje central de este pasaje que leímos, podemos dividirlo en algunos aspectos. Primero, este pasaje es parte de una oración que Isaías está haciendo a Dios y que comienza en el capítulo 63. Y en esta parte de la oración, Isaías, en nombre de Israel, está pidiendo venganza para los enemigos de la nación. Por otro lado, Isaías está reconociendo, está clamando, está acudiendo a la presencia de Dios sobre la tierra y los efectos terribles que causa el hecho de que Dios pise la tierra. Usted puede irse al Antiguo Testamento y notar cuáles fueron los efectos geográficos, físicos, visibles de la presencia de Dios cuando bajó en el monte Sinaí. Así que Isaías está acudiendo a eso. También Isaías en esta oración está suplicando al Padre, está suplicando a Dios que los libere, que los defienda. En especial, los teólogos coinciden que esta súplica es la que hará el remanente que aparece en Romanos 9 y en Romanos 11 de los israelitas que creerán durante la gran tribulación. En ese entonces, el remanente, los que serán salvos, clamarán a Dios de la forma en que aparece profetizado en este pasaje. Y por último, podemos decir, como resumen al significado de este pasaje y sobre lo que nos vamos a ocupar hoy, es que en lo que leímos vemos a un Isaías reconociendo en nombre de ese remanente que somos pecadores, que somos indignos, que no merecemos en lo absoluto podernos acercar a Dios, porque Él es santo, santo, santo. Y Él en este pasaje nos dice,
cuán pecadores somos y cuán indignos somos de estar en su presencia. Ahora, al aplicar este pasaje que leímos, al tratar de tomar este pasaje de Isaías 64 y traerlo a la iglesia bautista de Leyland, traerlo a la vida de los que me están escuchando aquí, los que me pueden estar escuchando a través de las redes sociales, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué verdades podemos sacar de ese pasaje para ver cómo lo podemos aplicar a nosotros? Muy bien. Antes de decir 4 cosas sobre eso, tengo que usar una frase que me gustó mientras preparaba el sermón. El pastor J. Vernon McGee llegó a decir esto: todas las escrituras no están dirigidas a nosotros, pero todas las escrituras sirven para nosotros. Es decir, hay pasajes de la Biblia que cuando hacemos un análisis exegético, hermenéutico, teológico, no podemos tomar textos donde se le está hablando a un pueblo, a una persona o a una circunstancia y aplicárnoslas literalmente a nosotros, porque no corresponde. Usted puede tomar Juan 3:16 y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un pasaje que le corresponde a cada ser humano sobre la tierra. Pero hay otros pasajes como Isaías que literalmente no lo podemos aplicar porque el contexto nos muestra en el pasaje que se está refiriendo a la nación de Israel y en especial al remanente que será salvo en ese tiempo de la gran tribulación. Pero podemos aprender, sacar algunas cosas de ese pasaje que sí están representados en principios que nos afectan a ti y a mí. Y 4 de esas cosas son: 1, que podemos orar a Dios con confianza, pidiendo que venga, pidiendo que ejecute sus juicios, pidiendo que la segunda venida del Señor se haga patente ya pronto, porque sabemos que somos salvos. Usted puede orar a Dios con confianza para que venga, porque usted sabe que es salvo. En segundo lugar, este pasaje nos permite comprobar que, contrario a lo que piensa el común denominador, incluso algunos creyentes, Dios se agrada de las buenas obras, pero también se aira, se enoja por nuestro pecado. Hay gente que solamente le gusta ver lo positivo de Dios, lo bueno de Dios, lo bondadoso de Dios, pero se niegan a reconocer que Dios también es un Dios justo que no tomará por inocente al culpable. En tercer lugar, explicaremos en este sermón por qué somos incapaces, por qué no podemos alcanzar el nivel de justicia que Dios pide. Por eso no nos podemos salvar a nosotros mismos, porque no podemos alcanzar el estándar de Dios. Y hoy hablaremos de eso. Y por último, vamos a exponer cuál es la actitud, cuál es la respuesta que tú y yo debemos tener delante de Dios como causa de nuestro pecado. Primer punto. Los que esperan ser salvos oran con confianza para que Cristo venga. Observe usted en el pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, cómo Isaías clama para que Dios se haga presente. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Es un clamor para que Dios venga y ponga su pie sobre la tierra. Y si Dios hiciera eso, y de hecho lo va a hacer en algún momento cuando Cristo venga por segunda vez, entonces ocurrirán cataclismos. Dice segunda carta de Pedro que los cielos se enrollarán y todos los elementos serán consumidos por el fuego, por el poder del juicio y la presencia del Señor. Ahora,
Lo que quiero destacar basado en esta súplica de Isaías es que Isaías está clamando por ese juicio porque se sabe, porque se cree, porque está convencido que él es salvo. Pudiera sonar egocéntrico, pudiera sonar egoísta, pero el Señor nos ha dado a todos la oportunidad de creer en Él. Pero algunos lo rechazan, otros lo aceptan. Pues el clamor de una persona que ha aceptado a Cristo es: Señor, ven pronto. Observemos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20, donde el anciano le pregunta a Juan en el cielo: ¿quiénes son estos que tienen sus ropas blancas? Y entonces Juan dice: Señor, tú lo sabes. Perdón, estoy confundiendo el pasaje. Disculpen. Apocalipsis 2:20 es el penúltimo versículo de la Biblia. Me adelanté 2 puntos. El penúltimo versículo de la Biblia, donde ya Juan, terminando el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de Juan es: amén, sí, ven, Señor Jesús. Los cristianos del primer siglo se saludaban con la palabra Maranata. Cristo viene pronto. Porque el creyente verdadero anhela, desea que Cristo venga ya. Pocos amén, ¿verdad? El verdadero creyente anhela que Cristo venga ya. En internet usted va a poder conseguir un video de un grupo de mujeres que están cantando en una iglesia. Y están cantando este cántico que dice: al Señor yo le quiero servir y llevarle mi vida a Él. Entonces hay una parte de la canción donde dice: solo espero que me vengas a buscar. Y una de las hermanitas que está por aquí dice: pero todavía no, Señor. Todavía no, Señor. Parece que hay creyentes que todavía no anhelan la segunda venida de Cristo. Pero una de las señales de que tú eres salvo, escuche bien esto, una de las señales de que tú eres salvo es que anhelas y oras para que Cristo venga pronto. En segundo lugar, la venida del Señor será terrible, tal y como lo narra aquí Isaías. Se fundirán los montes, se volverán líquidos, porque Dios hará grandes maravillas como ya las ha hecho. El Señor ha liberado a Israel de Egipto con portentos tremendos. Las plagas de Egipto fueron eventos tremendos que Dios hizo. El paso por el Mar Rojo fue un evento portentoso de parte de Dios. La alimentación de Israel en medio del desierto, donde no había absolutamente nada que comer, pero Dios hacía llover maná sobre el desierto. La caída de los muros de Jericó con el simple hecho del sonido y el gritar del pueblo, pero fue Dios quien los tumbó. La derrota de David, un muchacho joven contra un gigante, pero dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los cuadrones de Israel. Y lo derrotó de una sola pedrada. Porque Dios, cuando manifiesta su presencia, hace grandes maravillas. Pero este pasaje en particular, del 1 al 4, me recuerda a un himno muy viejo que dice algo así: soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para huir de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Con llantos y ruegos entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas cubridnos, llorarán, pero tarde será.
Hermanos, lo que está destinado para este mundo al final es terrible cuando el Señor venga. Pero los que somos salvos estamos en paz. Los que somos salvos sabemos que podemos esperar esos tiempos con la seguridad de que estamos sostenidos por el Señor. Y cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, escribió esto, versículos 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y entonces él hace alusión en parte al pasaje del versículo 4 de Isaías. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo tengo paz, y yo tengo seguridad, y yo tengo confianza, y tú la puedes tener si eres salvo, porque Dios ha preparado cosas maravillosas que no podemos describir si amas al Señor. Segundo, además de orar con seguridad para que Cristo venga porque te sabes salvo, Dios nos muestra en este pasaje a través de Isaías un contraste. Observemos el versículo 5. La primera parte. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. ¿Qué está diciendo Isaías? Que Dios se alegra, que Dios sale al encuentro de los que viven y actúan bien, de los que se acuerdan de ti en sus caminos. Pero observe cómo en el mismo versículo dice: he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y hace la pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? En un mismo versículo se nos muestra a un Dios sonriente de tus buenas obras, pero un Dios airado por tu pecado. Entonces se presenta un conflicto, porque Dios te ama, Dios me ama. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero Dios también es un Dios justo. No tendrá por inocente al culpable. Hay un conflicto. Lo primero que tenemos que decir en este punto, y es un problema que tenemos muchas personas: las buenas obras alegran el corazón de Dios, pero el pecado lo enojan. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Yo le voy a poner un ejemplo claro, sencillo y práctico. Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 10, puede ubicarse en el verso 6 y usted va a notar lo que el ángel le dice a un centurión romano, que era un hombre noble, un hombre de buen corazón, que hacía oraciones, daba limosna, tenía favor con el pueblo. Y el ángel le dice a ese hombre, Cornelio, que mande a buscar a Pedro. Y en el verso 6 le dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Manda a buscarlo, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio no tenía problemas con las buenas obras.
era un tipo bueno. Bueno en el sentido de la sociedad. Tan bueno era que siendo romano, opresor del pueblo, la gente tenía simpatía por él, porque sus buenas obras superaban su autoritarismo romano. Era muy raro que el pueblo sintiera afección por un romano, pues por este hombre lo sentían, porque era un hombre bondadoso. Es más, la Biblia dice, no yo, que las oraciones de este hombre inconverso, de este hombre impío, llegaban a la presencia de Dios. Porque estaba buscando a Dios con un corazón sincero. Y el ángel le dice, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las buenas obras alegran a Dios, pero no te alcanzan para ser salvo. ¿Me escuchaste eso? Las buenas obras alegran el corazón de Dios, pero no te alcanzan ni te alcanzarán para ser salvo. Así que Dios te ama, pero te tiene que castigar por tu pecado. Y aquí viene la pregunta con la que termina ese versículo. En medio de este conflicto, en medio de este contraste, ¿podremos ser salvos? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es ser salvo? Porque mucha gente no ha respondido esa pregunta. Yo quiero que leamos un momento, o que usted lo lea o escuche, lo que dice Juan 5:24. Una de las declaraciones más hermosas de Jesús en la Biblia. Juan 5:24 dice esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra, usted está oyendo hoy la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, hay un resultado. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ser salvo significa que tú, si estás muerto espiritualmente, por creer en Cristo, por creer en su palabra, por creer en su promesa, por poner tu confianza en su acto redentor, pasas de muerte a vida, de vida condenada a vida eterna. Eso es ser salvo. Pero hay gente que no le importa ser salvo. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando me ha tocado evangelizar a alguien le he preguntado, si mueres esta noche ¿irías al cielo? No sé. Eso lo sabe Dios. Es lo mismo que si yo le dijera a usted, cuando usted se bajó de su vehículo, apagó el carro y usted me diga, no sé. Es como que si yo le preguntase, ¿usted cuando salió de su casa de viaje cerró todas las llaves? ¿Apagó todo, la cocina, la estufa? No sé. ¿Cómo podemos ser más cuidadosos con el carro, con la casa, con los niños, con la mascota y no ser cuidadosos con el alma? Pues déjame decirte que te debe importar ser salvo, porque de eso depende tu eternidad. Usted no sabe lo que es la eternidad, ni yo tampoco. No se puede describir con palabras. Pero si a usted le parece largo un año, no tiene idea de lo largo que es una eternidad. No tiene fin. Te debería de interesar ser salvo, porque de eso depende que tengas gozo que venga de adentro. David, cuando estaba en pecado, dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando tú tienes salvación, aun cuando te rodee la tristeza, aun cuando te rodeen los problemas, tú puedes sacar gozo de adentro de tu corazón porque sabes que eres hijo de Dios. Tiene que importarte ser salvo, porque de eso depende tu esperanza. Me levanto cada mañana con la esperanza de que hoy Cristo venga y de que pronto veré su rostro. Debería de importarte ser salvo, porque eso te va a dar paz. Eso va a traer no solamente gozo, paz.
en medio de las tormentas. Este verso 5 también me dice que esa pregunta de si seremos salvos tiene muchas respuestas erradas. Hay gente que dice, sí. ¿Y por qué eres salvo? ¿Por qué irías al cielo? Porque mi mamá va a la iglesia. Porque mi abuelo era pastor. Porque mi primo era sacerdote. Porque en mi casa hay una Biblia abierta en el Salmo 23. Por cualquier cosa. Los israelitas creían que eran salvos porque eran hijos de Abraham. Y nadie se va a poder salvar por tener nexo o por tener relación con alguien, por ser descendiente de alguien muy santo o alguien muy cristiano o alguien que tenía fe en Dios. Nadie podrá traspasarse los beneficios de la gracia de otro para sí. Tienes que tener un encuentro personal con Dios. Hay otras personas que dicen, sí, yo soy salvo porque creo que no soy tan malo. Creo que me merezco el cielo. Y otros dicen, no me gusta pensar en eso. Llegará el momento en que yo lo pueda hacer, pero ahora no. Sin embargo, vemos a Isaías en representación del pueblo de Dios, preguntándose, sabiendo él que es parte del pueblo de Dios, sabiendo él que es parte del remanente que será salvo. Sin embargo, Isaías se pregunta, ¿podremos ser salvos? Y esto lo que me quiere decir a mí y a ti es que no mires tu salvación con ligereza. Yo soy creyente en las Escrituras. Las Escrituras me enseñan que los que son de Cristo son salvos ahora y siempre. Que la salvación no se pierde. Pero eso no quiere decir que puedo mirar con ligereza mi relación con Dios. Tengo que examinarme a mí mismo y percatarme si lo que yo he creído es la verdad o es religión. No te confíes. 3. Este pasaje no solamente nos enseña que podemos orar a Dios con confianza para que venga porque somos salvos. No solamente nos muestra este conflicto entre el Dios que nos ama, pero el Dios que está enojado con nosotros por nuestro pecado. Este pasaje también nos muestra lo incapaces que somos de alcanzar la justicia de Dios. Y tengo que decirlo, Isaías se desbordó en adjetivos para mostrar cuán bajo somos delante de Dios. Leamos un momento el versículo 6 y el versículo 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Escuche lo que voy a decir. Hasta que cada persona, me incluyo yo, hasta que cada persona no tome conciencia de la gravedad de su condición delante de la santidad de Dios,
no existirá necesidad de arrepentimiento. ¿Escuchó eso? Si usted no entiende la gravedad de una enfermedad que usted tiene y no sigue al pie de la letra el tratamiento dado por el médico, usted no ha entendido de qué está enfermo. Si usted no entiende que Dios es santo, 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 perfecto, y usted cree, no ha medido, no ha entendido cuán repugnantes somos delante de Dios por nuestro pecado, usted nunca va a tener en su corazón el peso, la necesidad de que Dios lo perdone y de alcanzar la misericordia de Dios. Desglosemos el versículo 6, donde dice: aún nuestras obras son trapos de inmundicia. Déjeme decirle esto. Los predicadores del siglo XVIII y XIX evitaban, por cuestiones de pudor, mencionar este pasaje, porque los trapos de inmundicia son los trapos de la menstruación de las mujeres. Cada vez que a usted se le ocurra pensar que algo bueno que usted hizo, Dios debe estar impactado con eso. Yo dije hace unos minutos que a Dios le gustaban las buenas obras y lo sostengo. Pero cada vez que usted crea que por sus buenas obras Dios le tiene que abrir las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos y recibirlo, pues para Dios nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Imagínense las malas. Vivimos comparándonos, creyendo que los demás están peor que nosotros, pero ahí dice en el texto que todos caímos como hojas. No hay justo ni aún uno. Ignoramos el pecado, jugamos con el pecado y no nos damos cuenta que nuestras maldades nos están arrastrando como el viento. Creemos que podemos vencer el pecado cuando ahí dice en el texto, en el verso 7, que no hay nadie que invoque tu nombre, ni nadie que por sí mismo se despierte para apoyarse en ti. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Porque el hombre por sí mismo no puede entender la condición de su maldad. Y hay gente que no toma en cuenta las consecuencias del pecado. Pero déjeme decirle algo. El pecado es algo tan terrible que cuando Dios cargó tu pecado y el mío en Jesucristo, su Hijo, quitó la mirada de Él. ¿Escuchó eso? El pecado es algo tan terrible que aún Dios Padre tuvo que quitar la mirada de su Hijo cuando tu pecado y el mío, según lo que dice 2 Corintios 5:21, Él cargó nuestro pecado en Él para que su justicia fuera nuestra y nuestra condenación fuera de Él. Y por eso Jesús clamó: Elí, 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 lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado de Martín, el pecado de Irán, el pecado de Jerry fue cargado sobre él. Y Dios tuvo que quitar su mirada. Así de inmundos somos. No puedo dejar de reiterarlo. Si usted no toma conciencia de lo que es el pecado, si usted no entiende cuán inmundo es delante de Dios, no tendrá necesidad de clamar por misericordia. Termino con el cuarto punto. Una persona que ha entendido su invalidez,
una persona que ha entendido su suciedad, una persona que ha entendido cuán indigno es estar delante del Dios Santo, lo único que puede hacer es clamar, suplicar que la gracia, la misericordia de Dios lo alcance. Y lo vemos en el verso 8 y 9. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Si tú has entendido que eres un pecador y que eres indigno de estar en la presencia de Dios, tu oración debe empezar, tu oración de arrepentimiento debe empezar reconociendo que no importa lo que pase contigo, Dios es el jefe, Dios es el Señor, Dios es el que manda, Dios es soberano. Y eso es lo que comienza diciendo Isaías. El hijo pródigo vio en su papá un padre que le iba a resolver la vida. Él vio en su papá a alguien que le tenía una herencia, que le iba a resolver sus problemas. Él miraba a su papá como un solucionador de problemas. Y cuando llegó el momento dijo: papá, dame lo mío que me lo quiero gozar. Y no le importó la tristeza de su padre, y no le importó el dolor de su padre, y no le importó los consejos de su padre. Él se fue a gozar lo que le tocaba. Y mientras que estuvo despilfarrando lo que tenía, ni se acordó de su padre. Pues déjeme decirle que hay cristianos que viven así. Ven a Dios como el genio de la botella. Buscan a Dios cuando están enfermos. Buscan a Dios cuando tienen problemas económicos. Buscan a Dios cuando hay una crisis. Buscan a Dios cuando hay una necesidad. Pero cuando todo está bien, Dios, ni me acuerdo de él. Cuando pueda, cuando tenga tiempo, hoy no puedo. ¿Cómo estás viendo tú a Dios? ¿Como el Padre que te resuelve los problemas? ¿O como tu Señor? No fue hasta que el joven rico estaba comiendo de lo que comían los cerdos. No fue hasta ese momento en que llegó a lo más bajo que podía llegar, que entró en razón. Y entonces vio a su padre como su Señor también. Incluso él estuvo dispuesto a renunciar a su relación padre-hijo y dijo: iré a mi padre y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba dispuesto incluso a perder sus beneficios de hijo con tal de estar cerca otra vez del Padre. Porque ahora él no solamente lo veía como padre, sino como Señor. Y yo quiero decirte que te hagas esta pregunta: ¿es Dios tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? Gloria a Dios. Pero también es tu Señor. ¿Estás haciendo lo que Dios te pide? El pasaje también nos pide, en el versículo 9 nos enseña que debemos clamar a Dios para que no tenga perpetua memoria de nuestras iniquidades. Que debemos clamar a Dios que recuerde que somos obra de sus manos. Y eso se llama gracia. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras. Tenemos que clamar la gracia de Dios. El Salmo 51, versículos 1 al 7 dice: ten piedad de mí, oh Dios,
Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Quiero decirte 3 cosas. 1. Ante la realidad del pecado, puedes mostrarte indiferente, puedes seguir mirando tu celular, puedes seguir pensando en lo que vas a hacer ahora cuando llegues a la casa. En fin, puede parecerte tonta esta predicación. Así viven muchos. Pero puedes también sentir arrepentimiento. Puedes sentirte tan asqueroso, tan asquerosa, tan inmundo, tan inmunda, que tu única esperanza es que la gracia de Dios te alcance. Así me siento yo. En segundo lugar, si para ti el pecado es un juego, cuidado, porque estás poniendo en la mesa de apuesta tu alma. Cuidado. Si para ti el pecado son tonterías y son estupideces, cuidado, porque no estás apostando un reloj, ni un carro, ni una casa. Estás apostando tu alma por la eternidad. Y tercero, si eres salvo, para contestar a nuestra pregunta, si serás salvo o no, depende de tu respuesta a estas 2 invitaciones. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero para los que quieran ser salvos, para los que se han arrepentido, para los que se arrepientan hoy, Marcos 1:15 dice que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy el Señor nos ha mostrado que aún nuestras buenas obras son repugnantes si de eso se trata, que seamos salvos. Por eso debemos abandonar toda confianza en nuestras buenas obras para ser salvos. Y en esta tarde yo te quiero invitar a que pases adelante si tú quieres tener vida eterna. ¿Cómo? Arrepintiéndote, reconociendo delante de Dios que eres un pecador y que necesitas de su gracia, de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, de que ese precio que había que pagar, ya Cristo lo pagó en la cruz, pero tú tienes que creerlo, tienes que confesarlo, tienes que abrazarte, tienes que confiar tu salvación a lo que Cristo hizo. Si ese es tu caso, yo te invito a que pases aquí adelante. Ven, arrepiéntete y ten vida eterna. Es lo que la Biblia ofrece. Si alguien aquí sabe que es salvo y por eso no pasa aquí adelante, yo no voy a pasar adelante porque yo soy salvo, pero reconoce que su vida no está bien. Sí, los cristianos podemos ser salvos, pero podemos tener vidas pero tan miserables en lo espiritual que necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad. Necesitamos decirle: Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esta vida de desobediencia? Perdóname, Señor. No quiero manchar las vestiduras que tú has lavado con tu sangre.
Yo no te voy a pedir que pases aquí adelante, porque quizás te vas a avergonzar. Pero tú ahí donde estás sentado, ahí donde estás sentada, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: arrepiéntete, cambia tu manera de vivir, búscame, conságrate, abandona esos hábitos y esas costumbres que me ofenden, dice el Señor. Arrepiéntete. No tomes por indigna la sangre con la que fuiste lavado. Pídele al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hazme nuevo cada día. Y si te da pena pasar aquí adelante, yo lo entiendo. Pero mi teléfono y mi oficina están a la orden para que me digas: pastor, quiero hablar contigo. Necesito que me ayudes. Necesito que me disipules. Necesito que me digas qué puedo hacer con esta situación. Y créeme que recibirás una respuesta, no mía, de parte de Dios. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Somos tan indignos. Si nos podemos acercar a ti, es porque Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro único y suficiente mediador. Necesitas ser cambiado, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de